Hola, mi nombre es Ronnie del equipo de Sin Cables. En este video vamos a realizar una configuración de Catman. Previo a esto, hablemos qué es Catman. El término Catman significa Control Access Point System Manager. Este sistema es el controlador de redes inalámbricas empresariales que ofrece MikroTik. Con Catman se puede controlar cientos de CAPs, equipos wireless, donde se los registra un servidor principal y es este el encargado de aprovisionar las funciones a los CAPs. Hablemos de su nomenclatura. Catman es un equipo con o sin interfaces inalámbricos que tiene la capacidad de administrar interfaces de otros dispositivos llamados CAP. Los CAP son equipos con interfaces inalámbricas que proveen conexión a los usuarios finales. Una vez entendido estos dos conceptos, indiquemos la topología para este laboratorio. En este laboratorio vamos a tener este equipo, el RB750UPR2, que va a actuar como Catman, en donde se lo va a configurar en el puerto 1 que obtenga internet, y los puertos 2, 3, 4 y 5 en bridge para que tengan salida a internet cualquier equipo que se los conecte, y a este bridge va a administrar el Catman. En el puerto 2 va a ir conectado a la computadora para ingresar a los 4 equipos. Estos son los 3 equipos CAP, el RBCAP GI5ACD2ND, el RCAP L2ND y el RCAP 2ND. Entonces, una vez indicada esta topología, ingresemos. Como podemos ver, tenemos aquí al RB750UPR2 que va a actuar como Catman. Ingresamos. Bueno, entonces, como les comenté, puerto 1 vamos a adquirir internet por el Ether 1. Correcto. Vamos a crear un bridge. Creamos el bridge. Añadimos los puertos, en este caso el puerto 2, 3. Esperemos un momento. Perdimos conexión. Y ya estamos dentro. Puerto 3. Puerto 4. Esperemos un momento. A ver, en el bridge. Puerto 2. 4. Esperemos un momento, está inestable la conexión. Vamos a colocar la dirección del equipo por defecto. Puerto 4. Copiamos. Y el puerto 5. Correcto, hemos creado el bridge. Vamos a hacer enmascaramiento. Va a ser por el puerto Ether 1, por donde estamos traficando los datos. Correcto. Vamos a IP address. Vamos a añadir una red para el bridge. Ok, y ahora sí creamos un DHCP server para todo este bridge. Añadamos la de Google y ya está creado el DHCP server para los equipos que se conecten en el bridge 2, 3, 4 y 5. Correcto. Entonces ingresemos. Vamos a otra nueva pestaña. En efecto, ya le reconoce a los 3 equipos CAP. Aquí están.
Volvamos al equipo que va a actuar como Catsman, que es este, el Hexpoe Lite RB750 UPR2, exactamente. Ahora sí, configuremos Catsman. Previo a esto, verificamos que ya tenga internet la computadora porque está conectada en el puerto 2. Entonces ahora sí, habilitamos DHCP y esperamos. Correcto. Como podemos ver, ya está conectada la Network 6 y ya nos está entregando un IP. Ya tenemos acceso a internet. Correcto, ahora sí vamos a configurar Catsman. Entonces entramos a Catsman en Configuration. Nos vamos a Wireless. Vamos a llamarle a esta configuración principal. El SSID en este caso va a ser prueba Catsman. Y vamos a seleccionar el país, en este caso Ecuador. Y aplicamos OK. Vamos a seguridad. Activamos la encriptación, que sería AES y TKIP, la autenticación WPA PSK y WPA2 PSK, y colocamos la contraseña. En este caso vamos a colocar una contraseña fácil. Aplicamos, seleccionamos el bridge y eso sería todo aquí. Ok, ahora sí nos vamos a aprovisionamiento. Y ahora sí activamos Action en Create Enable y seleccionamos la configuración que creamos. Aplicamos y nos vamos a Cap Interface y en Manager. Correcto, aquí por defecto vienen todas, pero vamos a colocar en Forbit. Creamos otra con el bridge. Correcto. Y habilitamos. Ya está. Eso es todo aquí en el equipo que va a actuar como Catsman. Y ahora sí, nos dirigimos a los equipos CAP. En este caso vamos a empezar con el RB CAP GI5ACD2ND. Primer equipo CAP. Entonces primero habilitamos la WLAN 1. Correcto. Ahora sí nos vamos a crear un bridge. Añadimos el puerto por donde se va a comunicar Catsman, que sería el Ether 1. Aplicamos DHCP client. Correcto, momentos, perdimos conexión. Esperemos hasta que el equipo vuelva a conectarse. Correcto, ya está activo. Y vámonos a este equipo va a adquirir por el bridge 1 el internet. Entonces ya tenemos IP. Y ahora sí lo que nos vamos es a interfaces. Y vamos a seleccionar Wireless CAP. Entonces aquí lo que debemos es seleccionar la interfaz. Por donde vamos a descubrir es por el bridge 1 para que le administre podcast Catsman, y habilitamos. Eso sería todo. Aplicamos y esperamos un momento a que el servidor Catsman aprovisione las configuraciones para que pueda habilitar su interfaz wireless y la señal, y nos asigne el SSID que configuramos. Entonces, como podemos ver, tenemos ya el SSID prueba Catsman. Y ahora sí, vamos a verificar esto. Habilitamos la interfaz Wi-Fi de la computadora. Vamos a ver, como en efecto ya tenemos la red prueba Catsman. Entonces prácticamente ya lo provisionó para que el equipo pueda brindar este SSID. Entonces ahora sí vámonos a acceder. Como podemos ver, ya el primer equipo CAP ya fue administrado por Catsman.
Entonces prácticamente a los otros equipos sería la misma configuración. Entonces, ¿qué hacemos? Solo simplemente habilitamos la interfaz WLAN, creamos un bridge, y colocamos aquí el puerto, el Ethernet 1 por donde se va a administrar por Calxma. IP, volvimos a perder conexión. Esperamos un momento. Correcto, ya tenemos conectividad con este equipo. Entonces nos vamos a DHCP Client, por donde va a adquirir, es por Bridge 1, aplicamos y ok, ya tenemos IP. Nos vamos a Wailers en CAP, aquí seleccionamos WLAN 1, por donde vamos a descubrir Calxma, que sería por el Bridge, y aquí también Bridge 1. Habilitamos y aplicar y ok, esperamos un momento y ya se va a conectar y va a brindar el SSID para este CAP. Esperamos. Como podemos ver, ya está asignado su SSID a este equipo CAP. Vamos a abrir el último equipo. Ya están los dos y el otro modelo, que sería el RBCAP2ND. De igual forma, como ya sabemos, únicamente debemos crear el bridge. Aquí debemos colocar el puerto por donde va a comunicarse por Calxma, que es el Ether 1. Ahorita un momento que se perdió conexión. Esperamos. Correcto. De igual forma no olvidemos activar la WLAN 1 y DHCP Client, que vendría a ser por el Bridge 1. Correcto, recibimos IP y únicamente nos vamos a CAP. De igual forma WLAN 1, por donde vamos a descubrir a Calxma por el Bridge 1. Habilitamos y aplicamos y esperamos a que le aprovisione el servidor Calxma. Como podemos ver, ya aprovisionó a este CAP. Y ahora sí nos dirigimos al equipo Calxma, que es el administrador. Como podemos ver, ya tiene aquí enlazado los tres equipos CAP. Entonces prácticamente eso sería todo lo que es referente a Calxma. En el próximo video vamos a estar viendo cómo podemos segmentarlos, es decir, cada equipo que tenga diferente SSID y bueno, diferente contraseña. Para ello debe trabajar en un diferente canal, que en el próximo video estaremos configurando y explicando. De igual forma, no olviden visitar nuestra página web como www.sincables.com.es, en donde encontrarán una gran variedad de equipos de telecomunicaciones como router, switch, OLTs, ONTs, cables de fibra óptica, cable UTP, cable FTP, entre muchos otros equipos de diferentes categorías y marcas. Gracias, una buena